Nos vamos nuevamente a Casa Rosada. Habla ahora el presidente Javier Milei. Mis palabras van a tener dos bloques. En un bloque voy a hacer una breve reseña de la historia política del doctor Menem y después voy a tomar el atrevimiento de contar algunas anécdotas que me parecen pertinentes. Y si no les parece, pido perdón de ex ante. Un día como hoy, hace 35 años, 14 de mayo de 1989, este hombre que estamos reivindicando hoy era electo presidente de la Nación. Por eso elegimos esta fecha para hacerle un homenaje y colocar el busto de Carlos Saúl Menem en el lugar que corresponde. ¿Quién era Menem? Podríamos hablar horas de su larga y extensa vida personal y política, pero vamos a hacer una síntesis y tal vez en ella podamos ver algunas características de quien nos trae hoy aquí. Oriundo de La Rioja, abogado, el primer abogado de la colectividad siria libanesa en toda La Rioja. Se recibió en Córdoba en 1954 y acá comentó algunos datos interesantes que lo muestran como persona y que a su vez describen lo que fue su carrera política. Apenas se recibe, se le acercan en ese entonces del peronismo y le dicen: afiliate al justicialismo y te designamos fiscal. Menem contestó que no, que quería dedicarse a la profesión y que no iba a afiliarse por un cargo. Su pertenencia ideológica era innegable, pero sus principios inamovibles. Por un cargo no iba a hacer o dejar de hacer. Tenía otros objetivos y eran muy claros. Su primer cargo público fue gobernador. No tuvo escala previa en el Estado, no fue subsecretario, ni asesor, ni director, ni viceministro, ni diputado, ni ninguna otra cosa. Directo a la gobernación. Esto describe en parte su audacia. Fue en ternas dentro del partido, las ganó y en 1973 fue electo gobernador. Del sector privado a la gobernación. Tal vez sea ese detalle que más lo distinga a Menem respecto del 99% de los políticos de esa época. Era capitalista como su padre, venía del sector privado, sabía ganarse la vida sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. La historia cuenta que llegó a tener 11 empleados en su estudio jurídico. Sí, 11 empleados en La Rioja, en un estudio jurídico en la década del 60. Una verdadera odisea. Casi una hazaña. ¿Quién lo hubiera imaginado? Tal vez eso explique mucho de lo que fue su trayectoria en la vida política, a la cual entra luego de haber trabajado 19 años en la profesión. ¿Pero qué más? Fue privado de su libertad desde 1976 a 1981. Estuvo preso en un barco, en Magdalena, Mar del Plata, Tandil y Las Lomitas. Varias veces al borde de ser desaparecido, pero tuvo la custodia de su ángel de la guarda, su hermano Eduardo. Me emociono porque sé lo que viene en esta parte del discurso, por eso. Una historia que lo pinta de cuerpo entero es la muerte de su madre. En el año 76, cuando lo detienen, se lo llevan preso a Buenos Aires. Su madre, Mojibe, en La Rioja, muy triste por su hijo, sufría mucho la ausencia de su hijo, y más aún porque estaba privado de su libertad. Todos hablaban de lo cariñoso que era Carlos con su familia, especialmente con sus padres. Un día lo llevan a declarar a La Rioja por las causas que le habían iniciado los militares. Su madre lo va a visitar a donde estaba declarando y se ilusiona con que lo iban a dejar en La Rioja, detenido pero al menos en La Rioja. Al otro día de su declaración lo suben a un avión militar y se lo llevan a Buenos Aires de nuevo. Su madre estaba mirando desde el balcón de su casa, observaba el avión y dijo muy triste: ahí se lo llevan a Carlos.
Esa misma noche, en medio de esta tristeza, sufre una descompensación y muere al otro día en un infarto masivo. Eduardo solicita a los militares que le permitan a Menem, preso en Buenos Aires, asistir en La Rioja al velorio de su madre. Los militares se lo niegan. La persona que se lo niega fue el general Arguindegui. Luego, Menem sale en libertad, es electo gobernador nuevamente en 1983 y reelecto en 1987. Y en 1989 es elegido presidente por primera vez. A los meses de asumido como presidente, utilizando las herramientas constitucionales, toma la decisión de pacificar a la Argentina a través de numerosos indultos, otorgados a militares como así también a guerrilleros. La historia dice que el primer indulto se lo firmó al mismo general Arguindegui, que le había prohibido asistir al velorio de su madre. Esto le costó a Menem diversas peleas familiares, con el señor Eduardo, por ejemplo. Cuando estaba indultado nada más ni nada menos que a quien le había impedido despedir a su madre. Cuando lo consultaron por qué lo hacían, Menem respondía hacia sus personas más cercanas que lo más importante era pacificar a la Argentina, que eso estaba por encima de las cuestiones personales. Ese era Menem. Por eso hoy estamos haciendo un acto de justicia. Por eso traemos su imagen a la casa desde la que gobernó la Argentina durante más de 10 años. De esta manera estamos reconociendo su liderazgo, su trayectoria política y sus gobiernos. 3 veces electo gobernador, 2 veces electo presidente, 3 veces electo senador. En todos los casos, siempre por el voto popular. No podemos olvidar que Menem recibió una catástrofe hiperinflacionaria y entregó a su sucesor en 1999 un país ordenado, estable y con un PBI per cápita 60% más alto que el del 89. Logró ubicar a la Argentina entre los protagonistas emergentes de la nueva globalización. Modernizó las instituciones en 1994 a través de la reforma constitucional más consensuada de la historia. Lideró con audacia, intuición y pragmatismo. Nos inspiró a quienes creemos en la libertad a seguir su ejemplo. Por todo esto, hoy estamos haciendo homenaje al mejor presidente de los últimos 40 años, al menos. Finalmente, quiero contar algunas cosas más personales y que tengo testigos que son ciertas. La primera que les quiero contar es cuando lo conocí al doctor Menem. Recuerdo que estaba en un programa en América 24 de Mauro Viale y estaba el doctor Eduardo Menem. Y a modo piraña salieron varios progres a atacar a Eduardo y a atacar sobre todas las cosas al gobierno del Carlos. Y digo así porque ya está la parte más de confianza, casi les diría. Y en ese contexto, obviamente, yo salí a hacer mi defensa encendida de lo que fue el gobierno de Carlos Saúl Menem. Y cuando estoy saliendo del aire y me estaba yendo, de repente me llama un señor que está ahí, el señor Alberto Cohen. Y me llama, me dice: Milei, sí, y me dice que era él. Yo no podía creer. Le digo: ¿es usted? Sí, te voy a pasar con alguien que quiere hablar con vos. Bueno, del otro lado estaba Carlos.
En ese momento Carlos me agradeció la defensa que había hecho de su gobierno y como consecuencia de ello me invitó a cenar a su casa. Pero como la mano invisible tenía que meter la mano y tenía que producir el orden espontáneo, sucede que el día lunes o martes de esa semana me llama Martín por un tema absolutamente personal de Martín, cosa que me la confesó después. Y cuando Martín me llama, yo creí que me llamaba para organizar la cena con Carlos. Y Martín, muy sabio, me dejó correr. Digo, todo esto, lo sabemos ahora, porque me lo comentó el propio Martín. Y entonces fue a verificar si esa historia era verdadera. Y efectivamente sí era verdadera. Y entonces organizamos una visita en Belgrano a la casa de Carlos. Y fue muy impresionante lo que me pasó, porque yo recuerdo cuando fue el lanzamiento a presidente del doctor José Luis Esper, habíamos hecho una fiesta en New York City y entonces se acercó nuestro máximo prócer de la libertad, el doctor Alberto Venegas Linchijo, y me dijo: usted no se va a meter en esto, ¿no? Le dije: no, profe, lo mío es la batalla cultural, yo no quiero saber nada con la política. Pero mire que lo necesitamos de este lado. Quédese tranquilo, profe, la política no es lo mío. Mi visión no estuvo muy acertada. No importa, lo importante es que haga los goles ahora. Y a la inflación le estamos ganando, quédese tranquilo. Entonces programamos una visita a la casa de Carlos y cuando llegué, Carlos me saludó con mucho afecto, me dio un beso, un abrazo y en ese momento me dijo algo que me dejó helada la sangre. Me dijo: vos vas a ser presidente de la Argentina. Pero lo vas a hacer mejor porque vos no solo tenés la intuición y el coraje, sino que tenés el conocimiento. Yo le dije: Carlos, yo odio la política. Me dice: yo nunca me equivoco. Pero Carlos, no me gusta la política. Vos escuchame, nunca me equivoco. Después comenzó la charla y tuvimos toda una charla de economía, digamos, muy buena, por cierto. Interrumpió la charla y me volvió a decir lo mismo, de que iba a ser presidente, y yo me resistía. Y bueno, después vino la segunda parte de la charla, donde el Carlos fue el Carlos. Ya entenderán de qué hablamos. Y así terminó la charla. Y cuando terminó la charla y nos íbamos, el Carlos me volvió a repetir lo que me dijo cuando me había recibido. Yo ya no tenía fuerzas para decirle que no. O sea, frente a un hombre con tanto olfato, ya, digamos, no había más argumentos, y vaya que acertó, porque justamente estoy parado aquí siendo presidente de la Nación y con el honor de poder estar inaugurando este busto del doctor Carlos Saúl Menem. Y no es menor dónde está ubicado este busto. Si ustedes se fijan,
Aquí está el busto de Bartolomé Mitre. ¿Por qué Mitre? La importancia de Mitre. Porque más allá, digamos, de la enorme labor de Urquiza, de poner en práctica la Constitución de Alberdi del 53 a partir del 54, digo, con el triunfo, supongamos que una parte dice que fue triunfo, otra parte dice que no, pero sea por lo que sea, digo, un acuerdo, digamos, para unificar Buenos Aires a las Provincias Unidas del Sur, de constituir Argentina, y a partir de ese año, cuando se empieza a aplicar la Constitución de Alberdi, de ser un país literalmente de bárbaros, en 35 años nos convertimos en la primer potencia mundial. Vaya que sí tiene relación poner a quien inició con fuerza ese proceso y alguien que trató de sacar de la barbarie por la que vivió durante gran parte del siglo XX la Argentina y ponerla de pie nuevamente, como fue Carlos Menem. Obviamente hay una reasignación de bustos y obviamente que tiene todo un sentido. Está el busto de Sarmiento, alguien con un coraje fuerte, un hombre que, si bien era culto, no era el adalid de las formas, pero tenía el coraje que tenía que tener para hacer las cosas que hizo y ser uno de los grandes presidentes de la historia argentina, ser un precursor en la idea del capital humano como factor de crecimiento, y que, dicho sea de paso, también le decían el loco. Después, digamos, está el busto de Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini asumió en el medio de una crisis monumental. Y cuando Pellegrini asumió, hizo lo que tenía que hacer, sin importarle las consecuencias políticas de ello. Hizo lo que tenía que hacer. Cuando Pellegrini termina esos 2 años donde pone en caja la economía argentina y deja las bases para que se reinicie el proceso de crecimiento, va a salir por el Congreso y un asesor le dice: mire, don Carlos, no salga por la puerta principal, salga por el costado. Él vivía a unas pocas cuadras del Congreso. Dice, porque los ánimos están caldeados. Es decir, él había hecho lo que tenía que hacer, había hecho el ajuste, le había puesto la cara al ajuste y en ese momento no era tan fácil comunicar como es ahora. Y la gente estaba enojada con el gringo. ¿Para qué? Otro cabrón se abrochó el frac, se calzó la galera, tomó su bastón y se fue caminando por las escalinatas hasta su casa. Y obviamente le dijeron de todo menos bonito. Sin embargo, la historia lo recuerda como el piloto de tormentas. No en vano, cuando se lanza la convertibilidad, en el 1 de abril de 1991, el billete que elige el doctor Domingo Felipe Cavallo para ese billete era justamente Carlos Pellegrini, el piloto de tormentas, y la publicidad decía: Argentina vuelve a tener peso, y vaya que lo logró. Y naturalmente, como no podía ser de otra manera, está el busto de Julio Argentino Roca,
2 veces presidente de la Argentina, el primer presidente argentino que fue elegido 2 veces presidente, y que si no fuera por el Carlos, hubiera sido el mejor presidente de la historia. Respecto a esto, quiero comentar sobre por qué digo lo que digo. O sea, digo sobre que el gobierno de Menem fue el mejor de la historia. O sea, no es algo que inventé yo. Hay un trabajo maravilloso que se llama Passing the Buck de Gerardo de la Paulera, Bozzoli e Irigoyen, que básicamente lo que hace es desarrollar el índice de presión macroeconómica para poder comparar a lo largo de toda la historia los distintos gobiernos de la República Argentina. Y cuando hace ese trabajo, demuestra que el primer gobierno de Menem es el mejor gobierno de la historia argentina, mientras que el segundo gobierno de Menem, tan criticado, ocupa el tercer lugar. O sea que tan malo no fue como dicen. Pero, frente a las críticas y el tema de la joya de la abuela y todo, digamos, las críticas que hacen los mediocres para desprestigiar las cosas buenas que se hacen, en ese contexto, Gerardo de la Paulera y sus coautores deciden corregir dicho índice limpiando el efecto de las privatizaciones. Y aún a pesar de eso, el primer gobierno de Menem sigue siendo el mejor de la historia y el segundo cae en el 6º lugar. Así es que, les duela o no, ha sido el mejor presidente de la historia. De hecho, entre los tantos privilegios que me ha dado la vida, entre ellos está haber conocido a uno de los autores, que es Gerardo de la Paulera, y dice, si ese índice pudiera contemplar las reformas microeconómicas, los 2 gobiernos de Menem ganarían por escándalo. Así es que, digamos, si hay algo que dije siempre es que fue el mejor presidente de la historia, y hoy vengo y lo reafirmo con el honor y el orgullo de estar estrenando este busto. Y ahora sí, por último, una anécdota probablemente mucho más divertida, sobre todo si se llegan a poner en contexto y lo visualizan, porque muestra el liderazgo de Menem. ¿Por qué Menem era un líder superlativo? Había volado por los aires el plan de Bungibor, digamos, había colapsado el modelo de Herman González y estaban en Olivos, estaban justamente Cavallo y estaba Guido Di Tella, hombre brillante, si los hubo. Y esto me lo contó Gerardo de la Paulera porque estaba ahí en Olivos. Y el Carlos, mientras que entre Domingo y Guido se estaban matando a ver cómo le encontraban la vuelta, bajó Menem, presto para jugar al tenis, con pantaloncito blanco, remerita blanca, las 2 muñequeras blancas, la vincha, o sea, todo un Vilas, la raqueta y las pelotas. O sea, mientras que los otros 2 estaban matándose, digamos, Menem viene casi vestido de Vilas. Entonces, le dice que se iba a ir a jugar al tenis y que cuando volvía tuvieran todo terminado. Efectivamente, cuando volvió, digamos, estaba todo en orden. ¿Por qué menciono esto?
pues tiene que ver con el liderazgo. Un verdadero líder se muestra y queda en claro por las personas que lo acompañan. Y si hay algo que caracterizó al gobierno de Carlos Menem, fue de haberse rodeado siempre de los mejores. Nunca tuvo miedo de rodearse de gente talentosa. Y eso era lo que lo mostraba como el líder mayúsculo que fue. Y si al menos algo que creo que puedo estar más cerca de poder copiarlo es justamente rodearme de los mejores, y que estoy verdaderamente orgulloso del equipo económico y de todo el equipo de gabinete que tengo, con el cual vamos a sacar a la Argentina adelante. Muchísimas gracias. Javier Milei, el presidente, en este caso con este homenaje que se le hizo al expresidente Carlos Menem. Al principio se le escuchó a Javier Milei un poco más emocionado con su relato y después mucho más distendido al hablar de esa cena, cuando lo conoció personalmente a Carlos Menem, cuando le dijo que él iba a ser presidente, y después contando algunas anécdotas más. De esa forma entonces queda inaugurado el busto del expresidente Carlos Menem en el Salón de los Bustos allí en la Casa Rosada. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.